Voy a leer 1 Timoteo 6, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. ¿Estás feliz en tu trabajo, mi hermano? Según algunos datos, la mitad de los mexicanos no están felices con sus trabajos. Están insatisfechos en sus lugares de trabajo. Y un grupo que muestra estar muy, muy insatisfecho en sus trabajos somos los millennials o los centennials. Los millennials o la generación Z, nacidos de los años 80 al 2010. La mayoría de nosotros aquí, creo. Este grupo solemos, me incluyo, cambiar de trabajo aproximadamente cada 1 o 2 años. Y hay muchas razones para esto, pero estas 3 me llamaron la atención. Escucha, ¿por qué los millennials y la generación Z dejan sus trabajos? Prefieren ambientes más colaborativos y menos jerárquicos. Buscan reconocimiento y validación de sus contribuciones. Desean sentirse parte de la toma de decisiones. No sé cómo te suena eso, pero a mí me suena que quieren ser jefes. Que queremos ser jefes. Y bueno, esta idea no es nueva, no comenzó con los millennials ni terminará con los centennials. Así ha sido la raza humana desde Génesis 3. Desde que el pecado entró en la buena creación de Dios, ahí se fracturó algo tan lindo que Dios había hecho como el trabajo, como la labor. Antes del pecado, nosotros vemos que Dios dio trabajo a los seres humanos. O sea, el trabajo no es parte de la maldición de la caída en pecado. El trabajo es parte del diseño de Dios para este mundo, para su mundo. En Génesis 1, antes de que el pecado entrara a la creación, Dios le dijo a Adán y Eva: sean fecundos y multiplíquense, tengan un montón de hijos, como algunos de nosotros estamos obedeciendo. Llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Sometan esta tierra, sometan este mundo. Básicamente lo que Dios quería era que ese jardín del Edén, ese huerto de Edén, Adán y Eva lo extendieran para que llenara el globo. Y en Génesis 2:15 dice la Biblia que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, que hiciera cosas que nacieran de la tierra y cuidara esas cosas que nacieran de la tierra. Y luego le dio el trabajo específico al hombre de poner nombre a los animales. Pero cuando Génesis 3 llegó, el pecado entró al mundo y dañó cada rincón de la creación de Dios, incluyendo nuestros trabajos. Dios maldijo a la serpiente, luego trajo una maldición sobre la mujer y después trajo una maldición sobre el hombre. Y cuando maldijo al hombre, Génesis 3, 17 al 19 dice: entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esto que era parte del diseño de Dios tan lindo, tan hermoso, que es el trabajo, ya estaba corrompido por el pecado y ahora se había hecho algo difícil. ¿Qué tan difícil? Bueno, ahí en el versículo 17, Dios le dice al hombre: con trabajo comerás de ella. Y esa palabra trabajo es la misma palabra que se usa para la maldición sobre la mujer.
con dolor tendrás hijos en tu parto. O sea, el trabajar para ganar el pan de cada día es doloroso como un parto para una mujer. O sea, es equivalente, pues es doloroso, es difícil, es arduo, no es fácil, no es fácil. Y eso fue por causa del pecado. La caída afectó radicalmente algo tan bueno que Dios había creado como el trabajo. Le puso dolor al trabajo, que iba a ser algo satisfactorio y lleno de alegría y lleno de felicidad para los seres humanos. Y ahora ah, es lunes, 5 de la mañana, otra vez. Sí. O si eres mesero, es viernes, son las 11 de la noche y yo sigo aquí. O si eres médico, a las 3 de la mañana, un paciente con fiebre, tienes que ir a atenderlo. Es difícil, no es fácil. Y ante este quebrantamiento por el pecado en el área laboral, Dios nos dice cuál es su voluntad. Y el pasaje que tenemos hoy enfrente de nosotros, ahí en 1 de Timoteo 6, mis hermanos, habla específicamente a los que están bajo autoridad, a los subordinados bajo autoridad. Si otras personas están en autoridad sobre ti en el trabajo, Dios tiene algo directo que decirte hoy, aunque nos va a hablar a todos, aunque no estemos subordinados en el trabajo. Este sermón se titula Los cristianos en el trabajo y lo voy a dividir en dos separaciones muy simples. Primero, los cristianos que están subordinados a no cristianos. Si tú tienes jefes no creyentes. Y otro, los cristianos que están subordinados a cristianos. O sea, si tú tienes jefe, creyentes. Así que echémonos un clavado, mis hermanos. Veamos en primer lugar los cristianos subordinados a no cristianos, a no creyentes. Versículo 1. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Ahí la frase bajo yugo hace referencia a una herramienta que usaban en la agricultura, un trozo grande de madera que le ponían en el cuello a los bueyes para que araran la tierra juntos. Era algo pesado, era algo difícil de llevar, pero facilitaba el trabajo para estos animales. Y entonces Pablo está usando una imagen. Dice que hay personas que tienen un yugo sobre su espalda, que es la autoridad del otro que los está supervisando o gobernando. Y este yugo es la esclavitud. En el primer siglo habían muchos esclavos. Pablo escribió estas palabras como ciudadano del Imperio Romano hace más de 2000 años. Y para entender sus palabras tenemos que entender un poco el contexto histórico. ¿Qué es lo que estaba sucediendo históricamente cuando Pablo escribió estas palabras? Se calcula que en el Imperio Romano habían entre 50 y 60 millones de esclavos. En algunas ciudades grandes como Éfeso, el 30% de la población eran esclavos. Si lo ponemos en perspectiva y pensamos en Guadalajara, imagínense el 30% de Guadalajara siendo esclavos. 1,5 millones de personas aproximadamente. Muchísimas personas eran esclavos en el primer siglo. Los esclavos eran adquiridos como propiedad por sus dueños y estaban totalmente sometidos a sus dueños. No tenían voluntad propia, básicamente. ¿Sí? Tenían que hacer todo lo que el amo les dijera. ¿Por qué las personas llegaban a ser esclavos? Por muchas razones. Algunas de ellas son las siguientes. Porque nacían de padres que eran esclavos y nacían ya automáticos siendo esclavos. Otras personas se vendían a sí mismos como esclavos para pagar deudas. Otras personas se vendían como esclavos para hacerse ciudadanos romanos. En algunos casos, el esclavo tomaba la posición social que tenía su amo. Y si el amo era ciudadano romano, muchos esclavos obtenían su ciudadanía de esa manera también. Otros llegaban a ser esclavos porque sus pueblos habían sido conquistados y entonces los hacían esclavos.
Ahora, en el primer siglo, los esclavos podían liberarse. Ellos podían ahorrar dinero, comprar propiedades, revenderlas, hacer negocios, hasta llegar al punto de comprarse a sí mismos para ser libres. Básicamente le decían a sus amos, hey, ¿cuánto te costé? No sé, 1 millón de pesos. Ah, pues mira, te pago el 1 millón de pesos y quedo libre. Y muchos esclavos podían hacer eso. Muchos esclavos tenían propiedades, tenían negocios, tenían lugares como hostales o eran propietarios de sus propios esclavos que trabajaban para ellos. Era un sistema muy diferente a la esclavitud que nosotros hemos escuchado en Europa y Estados Unidos allá en los años 1700 y 1800. La esclavitud, podemos decir, moderna, desde los años 1700 para acá, era una esclavitud más racial, dirigida racialmente, ¿cierto? O sea, los europeos llevaban barcos a África, las llenaban de gente de África, iban a vender esos hombres y esas mujeres en mercados de esclavos por toda Europa y Estados Unidos. Pero en el primer siglo no era necesariamente así. La mitad de los esclavos llegaban a ser liberados antes de cumplir 30 años. Y era común que un hombre que era jornalero quisiera ser mejor esclavo porque le iba mejor a los esclavos que siendo jornalero. Porque siendo esclavo, el dueño era responsable de alimentación, hospedaje, ropa y todas las necesidades del esclavo. En cambio, siendo jornalero, ibas a cosechar un campo, te daban tu monedita del día y allá buena suerte. Pero el esclavo llegaba a su casa. ¿Quién se le proveía a su casa? Su amo. Y comía su comida. ¿Quién le daba su comida? Su amo. Y cuando se le gastaban las chanclas, pues ¿quién le compraba sus chanclas? Su amo, ¿cierto? Entonces, en muchos sentidos, la esclavitud del primer siglo era diferente a la esclavitud que nosotros conocemos moderna. Pero eso no significa que la esclavitud está bien o que estaba bien la del primer siglo. Muchos amos trataban muy mal a sus esclavos. Y en 1 Timoteo 1, mis hermanos, vayan conmigo por favor ahí, Pablo condenó la práctica de secuestrar personas para esclavizarlos. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:9. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores. Esa palabra quiere decir las personas que roban a otras para esclavizarlas. Entonces, Dios nunca ha estado de acuerdo con el tráfico de personas, el tráfico humano. Hoy en día se calcula que hay unos 50 millones de personas que son esclavos en el mundo, en nuestro mundo, en el siglo XXI, en el avanzado siglo XXI. Hay mucho tráfico de personas y Dios nunca ha estado de acuerdo con eso. Entonces, algunos se preguntan, ¿por qué Jesús o los primeros cristianos, el apóstol Pablo, los otros apóstoles, no dijeron erradiquen la esclavitud? ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones para eso, pero quiero mencionarte las razones que cita un comentarista llamado Ken Hughes. Dice, Jesús ni los primeros cristianos pidieron o propusieron la abolición de la esclavitud porque ya había reformas positivas en el Imperio Romano para mejorar el trato de los esclavos. Porque, en segundo lugar, un ataque a la esclavitud hubiera etiquetado al cristianismo como un movimiento revolucionario, social y político. Y el cristianismo nunca ha sido un movimiento revolucionario social y político, estrictamente hablando. O sea, los cristianos no tenemos la tarea de ir a derrocar el gobierno corrupto. Los cristianos tenemos la tarea de proclamar el evangelio y el evangelio cambia corazones y las personas transformadas cambian sociedades. En un sentido, el evangelio y el cristianismo no es un movimiento revolucionario que derroca gobiernos. Y la otra razón que cita este hermano es porque la desaparición de la esclavitud hubiera llevado a la pobreza tanto a los esclavos como a los amos. Muchos esclavos no querían ni salir de la esclavitud porque estaban muy bien ahí. Dice el pastor John MacArthur, para Jesús y los apóstoles haber demandado la abolición de la esclavitud
hubiera sido fomentar el desempleo y el caos social. Además de eso, el mensaje salvador del Evangelio hubiera quedado eclipsado por la demanda de reformas sociales. Hermanos, ningún sistema laboral ha sido perfecto en la historia de la humanidad porque el pecado siempre lo corrompe. Llámese el sistema de amos-esclavos, o el feudalismo, o el comunismo, o el capitalismo. ¿Y saben cuál es el problema? El problema no es tanto el sistema, aunque hay sistemas peores que otros, ¿cierto? Pero el problema no es tanto el sistema, sino el corrupto corazón humano. Sí. Porque en el capitalismo hay muchos abusos también. Quizá a veces peores que en el tiempo de Pablo con los esclavos. Entonces, a lo que apunta el Evangelio es a cambiar el corazón de todos nosotros para así que cambie una sociedad, una nación, incluso un gobierno. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el mandamiento de Dios a los esclavos en el versículo 1 de 1 Timoteo 6? Escucha lo que dice. Todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. El mandato para los esclavos ahí en el primer siglo era: muestren respeto a sus amos, valoren a sus amos, sométanse a la autoridad de sus amos. Los esclavos cristianos en Éfeso encontraban difícil someterse a sus amos. Tenían la tentación de ignorarlos, faltarles al respeto, rebelarse contra ellos, murmurar de ellos, no hacer el trabajo que los amos les requerían. Pero en lugar de menospreciar a sus amos, de desobedecer a sus amos, ellos tenían que considerarlos como dignos de todo honor, respetarlos, independientemente de la opinión personal que tuvieran de ellos. Ahora, hoy en día no vivimos en una sociedad de amos y esclavos, técnicamente hablando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aplicamos estos versículos a nuestra vida en el siglo XXI, mis hermanos? ¿Cómo aplicamos estas palabras de Dios para nosotros en el siglo XXI? Y aquí yo quiero que veamos el principio detrás del mandamiento. Está el mandamiento, ¿cierto? Esclavos, honren a sus amos, pero hay una razón y un principio por la cual Dios nos manda esto. ¿Y cuál es el principio? Que nos cuesta someternos a la autoridad. Todos los seres humanos encontramos difícil someternos a la autoridad, mis hermanos. Y ese es el principio para los empleados del siglo XXI, ¿cierto? Hey, sométete a la autoridad de tus supervisores, superiores, jefes. No ignores su autoridad. No les falte el respeto. No les des el avión. Obedece, respeta, honra la posición en la que Dios los ha puesto. Dice Philip Graham, un comentarista: así como la relación entre amo y esclavo era la principal relación económica en el mundo antiguo, la relación entre jefe y empleado es la principal relación económica en el mundo actual, y debemos aplicar la enseñanza bíblica en consecuencia. Mi jefe, porque trabajo para una editorial, una casa editorial, me dijo cuando comencé a trabajar: quiero que me copies en todos los correos electrónicos que tú mandes. Y yo dije, ¿por qué? No te voy a copiar. Como anti-micromanagement. No me gusta que me estén viendo cada paso que doy. Meses después me volvió a decir: Daniel, seguro que estás mandando muchos más correos de los que yo estoy recibiendo de ti. ¿Me puedes copiar, por favor, para cada correo que tú envíes? Y yo en mi interior, ¿y por qué este anda de metiche? Si es mi área de trabajo. O algunos meses después, Daniel, no me estás copiando en los correos. No nos gusta someternos a la autoridad. Nos dan una indicación, decimos que no. El jefe dice, lleguen a tal hora, y nosotros llegamos después. El jefe dice, estos son los requisitos para cierta tarea, y nosotros no queremos someternos a eso.
Porque el pecado sembró la rebeldía en nuestros corazones, mis hermanos. Algunos hermanos aquí que son jefes y me dicen, es que les digo a mis muchachos a cierta hora y no llegan a cierta hora. Rebeldía en el corazón. No se someten, no nos sometemos a nuestras autoridades. Y ese es el punto de Pablo, mis amados hermanos. El principio que cubre este mandamiento es que Dios ha puesto orden a su mundo. Dios ha puesto orden a su mundo y sin orden es un caos. No todos pueden ser jefes, no todos pueden ser supervisores, no todos pueden poner las reglas que quieran en los trabajos. Tienen que haber un liderazgo. Y Dios ha puesto orden en todo su mundo, mis amados hermanos. En la familia Dios ha puesto un orden, ¿cierto? En la iglesia Dios ha puesto un orden también. Y en los trabajos Dios ha puesto un orden. Y el orden es que los subordinados se sometan a sus superiores. Que los subalternos se sometan a sus autoridades. Hermanos, que estamos trabajando y tenemos un jefe, sometámonos a nuestros jefes. Respetemos su autoridad. Obviamente, este versículo no dice que si una autoridad sobre mí me pide hacer algo pecaminoso, que yo lo voy a hacer porque me estoy sometiendo a él. Claro que no. Obedecemos a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Pero Dios quiere que haya orden en su mundo y en el trabajo, en el área laboral, ese orden se demuestra en relaciones de superiores y subordinados. Cuando los subordinados, cuando los que están bajo autoridad se rebelan, no respetan a sus superiores, están en contra de la voluntad de Dios, mis amados hermanos. Escucha lo que dijo Juan Calvino. Debido a la falsa opinión de su propia excelencia, cada persona tiene, no hay nadie que soporte pacientemente que otros gobiernen sobre él. A nadie le gusta que otros le digan lo que tiene que hacer. A nadie. Desde niño, ¿cierto? Mijo, saque la basura. No. Mijo, ¿ya arregló su cama? Otra vez. Y los niños son expertos en voltear los ojos, ¿cierto? Son expertos en voltear los ojos. Y ahí van murmurando. ¿Por qué? Porque no les gusta someterse a su autoridad. Y Dios dice, esposas, sométanse a sus esposos. Y la esposa también voltea los ojos, ¿cierto? ¿Y de dónde creen que aprendieron los niños? ¿Y en el trabajo? ¿Los empleados? Exactamente igual. Exactamente igual. No nos gusta que gobiernen sobre nosotros. Y eso es lo que está diciendo Juan Calvino. Y quizás tú digas, no, yo soy un empleado obediente. Sí, externamente, pero adentro te vas quejando y murmurando de todo lo que te van pidiendo, ¿cierto? Es difícil someternos a los que están sobre nosotros en autoridad. Y en los trabajos se nota. Empleados quejándose de las decisiones de los jefes, empleados faltando el respeto a sus superiores, empleados dando la impresión que trabajan cuando el jefe está, ¿cierto? Y cuando ya no está el jefe, buena suerte, jefe. Tengo que checar algunas cosas en Instagram. ¿Y cuál es el resultado de eso, mis amados hermanos? Cuando no nos sometemos a nuestros superiores, a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros en el trabajo. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:1. Todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. ¿Para qué, Pablo? Para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. ¿Cuál es el punto de Pablo aquí, mis hermanos? Que cuando tú no te sometes a tu autoridad en el trabajo, el nombre de Dios es blasfemado. El evangelio es blasfemado. ¿Qué significa blasfemar? Decir cosas horribles y mentirosas sobre Dios y sobre el evangelio.
Entonces, cuando tú no te sometes, tus jefes no cristianos dicen cosas malas de Dios por ti, por ti. Una manera de dar buen testimonio de Dios y del Evangelio es honrando a nuestros superiores en el trabajo, respetándolos, obedeciendo sus instrucciones en nuestra labor. Y una manera de provocar insultos sobre el nombre de Dios y del Evangelio es no hacer lo que tienes que hacer en tu trabajo. No honrar a tus jefes, faltarles el respeto. Dice un comentarista, Richard Lenski, si un esclavo cristiano deshonraba a su amo de cualquier forma, por desobediencia, por una conducta irrespetuosa, por hablar mal de él, la peor consecuencia sería la maldición que por su causa el amo lanzaría contra el Dios de este esclavo. Así que esto es lo que enseña esta nueva religión a sus convertidos, diría el amo. Ah, mira, está de flojo este otra vez. Eso le enseñan en la iglesia donde va, a estar de flojo. Ah, mira, otra vez está de insubordinado, levantándome aquí un sindicato para hacerme golpe de estado. Sí, como dicen en mi rancho, serruchándome el piso. Ahí está. Eso es lo que le enseñan en la iglesia. Eso es lo que Dios le enseña en esa Biblia que dice que lee. Hacemos que otros hablen mal de Dios por nuestro trato y nuestra respuesta a nuestros jefes, supervisores, superiores. Según un filósofo llamado Cicerón, de aquellos tiempos del apóstol Pablo, los romanos creían que los esclavos que se interesaban por religiones extranjeras se volverían contra sus amos y derrocarían el orden social. Y parece que eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Por eso Pablo les tiene que escribir aquí. Vamos a ponerlo de esta manera, mis hermanos. Tu manera de hacer tu trabajo y tu actitud ante tus superiores están comunicando a otros algo sobre Dios y sobre el Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿qué estás comunicando sobre Dios y sobre el Evangelio en tu lugar de trabajo? ¿Qué estás comunicando? Y aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Durante muchísimo tiempo, en muchas partes del mundo, en muchas iglesias, se ha enseñado que lo que es importante se hace los domingos. Y luego, lunes a sábado no es importante, ¿cierto? En la época medieval, antes de los 1500 de la Reforma Protestante, se enseñaba que el único trabajo importante era de los sacerdotes, los clérigos, los obispos y todo lo que fuera lo religioso. Y luego llegó Martín Lutero y dijo, no, el zapatero, el panadero, honran a Dios tanto como el que está predicando en un púlpito el domingo. A Dios le importa lo que tú haces el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado. A Dios le importa cómo tú le hablas a tu jefe cuando te dice que necesita que trabajes horas extra. A Dios le importa que tú respetes a tus superiores. Martín Lutero escribió, llamar a los papas, obispos, sacerdotes, monjes y monjas, la clase religiosa, y a los príncipes, señores, artesanos y campesinos, la clase secular, es engañoso. Porque todos los cristianos, no importa quiénes sean, real y verdaderamente pertenecen a la clase religiosa. Y no hay diferencia alguna entre ellos, excepto que realizan diferente trabajo. Dios llamó al pastor a esa vocación de predicar y pastorear al pueblo de Dios. Y Dios le dio una vocación al zapatero, al artesano, al médico, al ingeniero, para que lo glorifiquen en esa vocación que les ha dado. Lo que haces los domingos y lo que yo hago los domingos es eternamente importante. Y lo que haces el lunes es eternamente importante también, mi hermano. Ya sea si te pagan por tu trabajo, como un arquitecto, o si no te pagan por tu trabajo, como una mamá. Se calcula, como les dije hace un momento, que dedicamos
1/3 de nuestra vida despiertos trabajando. El 30%. Imagínate por qué a Dios no le va a importar el 30% de mi vida que yo dedico al trabajo. Claro que le importa, por supuesto que le importa. Y Él tiene mucho que decirte a ti acerca de cómo vivir en tu trabajo. Y si tienes superiores, glorificas a Dios y das buen testimonio del Evangelio cuando los respetas y los honras. Me gusta cómo lo describe un comentarista, Ken Hughes. Dice, Pablo creía que el Evangelio y el trabajo eran inseparables. Adorna el Evangelio en tu lugar de trabajo. Haz que la enseñanza sobre Dios, tu Salvador, sea más atractiva con tu forma de trabajar. Escucha lo que dice Pablo en Tito capítulo 2, versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. O sea, tú cuando trabajas y respetas a tus superiores, estás adornando el Evangelio. Lo estás presentando de la mejor manera para que otros digan, hey, yo quiero tener empleados como este. ¿De, de dónde vienes? ¿Quién te enseña a respetar a tus superiores así? Y tú dices, oh, en la Biblia, que yo creo, me dice que yo honre a mis superiores. Y por eso te honro. Cuéntame más. Cuéntame más, por favor. Sería bueno que todos los empleadores de cristianos lloraran cuando sus empleados se les fueran, ¿cierto? No, ¿por qué te vas a ir? Tú eres el mejor empleado que yo tengo aquí, el más responsable, el más dedicado. Pero con algunos se alegran. Llevo años esperando tu renuncia, mijo. Dice Philip Graham, dado que el pueblo de Dios lleva el nombre de Dios, su forma de trabajar es un reflejo de Dios mismo. Hermano, tu forma de trabajar es un reflejo de Dios. Sigue diciendo, cualquiera que se llame a sí mismo cristiano representa a Cristo en su trabajo. Así que cada vez que un cristiano hace una entrega un proyecto, entrega una cuenta de gastos, toma una decisión en una reunión de la junta, hace una presentación para conseguir una venta, cierra un trato, atiende a un paciente, limpia el suelo o califica un examen, está haciendo algún tipo de declaración sobre quién es Jesús. Un cristiano que no se esfuerza al máximo representa mal a Jesucristo. Y aquí, mis hermanos, si somos honestos, tenemos que confesar que hemos fallado, ¿cierto? Hemos fallado. Piensa en tu vida laboral. ¿Cuánto hemos fallado en esto, mis amados hermanos? Llegando tarde, faltándole respeto a nuestros empleados, quejándonos de ellos, murmurando de ellos. Yo he trabajado de muchas cosas. En una ocasión trabajé de ayudante de mecánico. Y había una pieza y me decía este mecánico, límpiame esto. Y yo me tardaba así un ratote limpiándolo. Y después él llegaba y me decía, ¿por qué estás perdiendo tanto tiempo limpiando eso? Y pues yo, pues tú me dijiste que lo limpiara. Y luego llegaba otro equipo ahí y me decía, limpia esto. Y yo pues medio lo limpiaba, ¿no? Porque como no importa cómo lo limpie. Y después me decía, ¿por qué no limpiaste bien esto? Y entonces yo iba quejándome con mis compañeros y con todos los demás. Y la queja es pecado, mis amados hermanos. Murmurar es pecado. El Evangelio, mis hermanos, nos muestra nuestra desobediencia y rebeldía. Y nos muestra nuestra desobediencia y rebeldía en nuestra sexualidad, ¿cierto? El adulterio es pecado, y la fornicación es pecado, y ver pornografía es pecado. Y nos muestra también el Evangelio nuestro pecado en las finanzas, robar es pecado. Usar mal el dinero que Dios nos da es pecado. Y el Evangelio nos muestra nuestro pecado en nuestras relaciones. El chisme es pecado, maltratar a otros es pecado, abusar de otros es pecado. Pero también el Evangelio nos muestra nuestro pecado en el trabajo, mis hermanos. Y algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados laborales. Pero hay buenas noticias porque Cristo en la cruz murió por todos nuestros pecados, incluyendo los pecados que hemos cometido en nuestros trabajos.
Cuando tú te evalúas honestamente y dices, sí es cierto, yo he pecado con mis jefes, mis supervisores, mis superiores, en la oficina, en el taller, en el consultorio, en el supermercado, tú puedes venir a la cruz y encontrar perdón de Dios ahí también, para toda tu rebeldía, tu desobediencia y tus faltas de respeto, tus quejas y tu pérdida de tiempo. Cuando has tenido que estar entregando un paquete y estás scrolleando en TikTok, estás robando tiempo de tu superior, tú puedes venir a la cruz y encontrar perdón ahí también. Cuando has tenido que estar sacando copias para el gerente y estás echando chisme, ahí hay perdón también para ti en Cristo. Entonces el Evangelio son buenas noticias para los empleados pecadores, como tú y como yo. Y podemos arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en Jesús, porque en Él hay perdón para nosotros. En Él hay perdón para nosotros. Si tú no crees en Jesús hoy, ven a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete de todo tu pecado en el trabajo y ven a Jesús. Ven a Jesús porque en Él hay perdón completo y total. Eso es, mis hermanos, el primer punto, los cristianos subordinados a no cristianos. Y veamos brevemente el segundo punto, los cristianos subordinados a otros cristianos, a otros creyentes, a otros hombres que son sus superiores en el trabajo, pero que creen en el Evangelio. Versículo 2, primera de Timoteo 6:2. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos. Imaginemos un momento la iglesia de Éfeso, mis hermanos. Imaginemos por un momento ahí en esa iglesia. Pablo llegó, plantó la iglesia, estuvo aproximadamente 2 años ahí y muchas personas se convirtieron al evangelio, algunos esclavos, otros dueños de esclavos. Ahora, imagínense que algunos esclavos llegaron a ser líderes de la iglesia, pastores, diáconos, y después, a través de su testimonio, se convirtieron los amos. ¿Cómo iba a funcionar esa relación? O sea, tienes este hombre que es esclavo, laboralmente hablando, pero es pastor, es maestro de Biblia, es diácono, y luego llega este amo recién convertido que está sentado ahí escuchando su enseñanza y sometido a su liderazgo en la iglesia. Pero después salían y el que era pastor y maestro aquí, ahora tiene que decirle, Señor, ¿qué hago en mi trabajo? ¿Cierto? Entonces, los cristianos esclavos en Éfeso, en esa iglesia a la que Pablo le escribe, donde estaba Timoteo pastoreando, tenían la tentación de esperar privilegios especiales, ¿cierto? Somos brothers, ¿cierto? ¿Cómo andas, brother? ¿Verdad que no me vas a pedir horas extra de trabajo? Tú sabes que tengo que preparar el sermón para el domingo. Tú sabes que vengo de visitar, de visitar a unas viudas y por eso llegué tarde. ¿Cómo iba a ser la relación entre ellos ahí? ¿Qué le dice Pablo? Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos. Faltar el respeto significa pensar bajo. O sea, Dios tiene orden, ¿cierto? Hay superiores y subordinados. Y pensar bajo es que los subordinados bajan a los superiores de donde deben de estar. Entonces ya no los miran como superiores, ya no se someten a ellos, ya no los respetan como superiores porque los bajaron. Y Pablo dice, no los bajes, déjalos allá arriba. Pablo escribió la carta a los Efesios unos cuantos años antes de escribir Primera de Timoteo. Y en Efesios también les habla a los siervos, a los esclavos. Escucha lo que dice Efesios 6:5 al 8. En la misma iglesia en la que está Timoteo, Pablo les dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo les dice, hermanos, si ustedes son esclavos, hagan de cuenta que su amo es Cristo y todo lo que ustedes están haciendo lo están haciendo para Cristo. Todo el servicio que ustedes están dando lo están dando para Cristo. Todo el trabajo arduo en el campo, en la casa, donde sea, toda esa chamba es para Cristo. Es como si ustedes se la estuvieran dando a Cristo. Y quizá alguien dice, y si mi jefe es difícil, es que Daniel, tú no conoces al jefe que yo tengo. Es un desgraciado sinvergüenza. Leímos hace unos momentos en Primera de Pedro, ¿cierto? 2:18, siervos, esclavos, lo mismo. Si estás de subordinado en una relación laboral, escucha, estén sujetos a sus amos, obedientes a sus amos con todo respeto, no solo a los buenos y afables, sino también a los insoportables. Esa palabra insoportable es muy descriptiva, ¿cierto? Sujétate a ellos. Sujétate a ellos. También. Y luego Pedro hace algo maravilloso, pone a Cristo como ejemplo, porque Cristo se sometió. Ustedes saben que el Rey del universo, Cristo Jesús, fue ayudante de carpintero. Ayudante de carpintero. Jesucristo se sometió perfectamente a su jefe en la carpintería, allí en Nazaret. Tener jefes cristianos no quiere decir que tienes excusa para ser insubordinado, irrespetuoso o no respetar esa autoridad. Y Pablo dice, en cambio, si no sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Pablo dice, piensa de esta manera. Si trabajas para un amo no cristiano, le estás haciendo bien al no cristiano. Pero si trabajas para un amo cristiano, le estás haciendo bien a tu hermano. O sea, con más razón debes hacer tu trabajo con mayor excelencia porque es tu hermano el que se está beneficiando de tu trabajo. El evangelio debería ser más fácil que sirvas de la mejor manera posible a tus hermanos en Cristo. Y Pablo termina con esta frase en el versículo 2, enseña y predica estos principios. Enseña y predica estos principios. Es como repítelos una y otra vez porque se les olvida. Mañana es lunes. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Si tú estás en una relación de empleo, de subordinado y tienes jefe sobre ti, sométete. Llega la hora que te dicen. Cumple con tu trabajo. Cumple con tus responsabilidades. Daniel Puerto, manda esas copias de correos, muchacho. Deja de pelear con tu jefe. No te quejes, no murmures. Adorna el evangelio en tu trabajo. Hermanos, 1 Timoteo se escribió porque la iglesia es columna y sostén de la verdad, ¿cierto? La verdad del evangelio. Entonces la iglesia está ahí para desplegar el evangelio, las glorias de Cristo ante todo el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Predicando el evangelio, defendiendo el evangelio, pero también respetando a nuestras autoridades en nuestros trabajos. Así adornamos el evangelio. Así desplegamos la gloria de Dios en el evangelio. En nuestros trabajos, nosotros mañana lunes podemos decir, mira el gran Salvador que me ha transformado mi corazón y me ha hecho una persona humilde que se somete a sus autoridades para la gloria de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, te damos gracias porque tú nos instruyes en toda la vida, incluyendo en nuestros trabajos. Dios, gracias porque en Cristo tenemos perdón para todas las atrocidades que hemos hecho en nuestros trabajos, para todas las veces que nos hemos quejado de nuestros supervisores o superiores. Gracias, Señor, porque en Cristo nosotros podemos recibir, en lugar de condenación, adopción. Somos parte de tu familia, Dios.
y todos los pecados que hemos cometido en el trabajo ya no nos separan de ti, porque Cristo murió por ellos en la cruz. Y lo recordamos a través de la Santa Cena, amado Dios. Gracias por Cristo nuestro Salvador. Y gracias porque Él murió por nuestros pecados laborales, pero también gracias porque Él nos da un ejemplo a seguir en nuestros trabajos. Queremos honrarte, Dios, y que ningún jefe esté contento cuando nosotros nos salgamos de algún trabajo porque hemos trabajado tan bien y tan sacrificialmente y con tanto respeto y honra para ellos que hemos hablado bien de ti, del Evangelio que hemos creído. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo. Amén.